Muy bien, esta noche con la ayuda del Señor vamos a tratar de entrar en el capítulo 6, ¿verdad? Y habla sobre el bosquejo gráfico, como un gráfico, una idea de un dibujo, como un bosquejo tiene que tener una imagen para poderlo formar. Y tenemos algunas preguntitas ahí, ¿verdad? Hicimos un pequeño quiz que lo queremos contestar esta semana, ¿no lo tienen? No, se los di a Minero. Ok. Me equivoqué y bueno, los dos papelitos se los di a ella. Muy bien, no sé si hay más extra, pero... ¿Se te perdió? Bueno, vamos a tratar de ir contestando. Muy bien, Francis. ¿Con qué compara el autor de este libro el bosquejo gráfico? Con la figura de un trompo. Yo me tomé la libertad de hacer este dibujito, ¿no? ¿Se acuerda que jugaba uno trompos tirándolos, no? Y la forma del trompo da la idea de que tiene una cabeza, perdón, tiene un cuerpo y una punta. Y muchas ideas, a veces necesitamos tener un dibujo o un gráfico para que se nos quede grabado qué es la idea, ¿no? El caso del trompo me pareció excelente. Muy bien, la número 2 dice, complete. No todos los sermones necesitan una... Y la palabra recapitulativa quiere decir volver a decir todos los puntos. Recapitular es volver a decir, bueno, yo dije esto y esto, es volver a reiterar el mismo bosquejo. No necesariamente hay que hacerlo, pero siempre tendrá lugar un breve ¿qué? Un resumen para que el que empezó a oír de lo que usted empezó desde el principio en el mensaje vuelva a refrescársele a la mente del oyente, ¿verdad? Sea en la forma detallada cada punto detallado o de un modo más general. Depende, ¿no? El tiempo, ¿verdad? Si tiene suficiente tiempo, usted puede hacer un resumen extenso o muy corto si el reloj le está pidiendo que termine, ¿verdad? Número 3. ¿Cuáles son los 3 tipos de sermones bíblicos? Son 3, ¿verdad? Y hemos estado viendo los 3 tipos y no se extrañe que hayan subdivisiones a estos mismos 3, ¿verdad? No existen solo 3 tipos, pueden haber una variedad hasta de 12, tal vez, si cada uno de ellos se puede subdividir en, por ejemplo, puede ser temático doctrinal, por ejemplo, o expositivo, etcétera. Muy bien. Complete esta frase, quien la quisiera completar. La costumbre de basar el sermón evangélico sobre un texto bíblico es muy antigua y en gran modo recomendable. El texto bíblico da autoridad divina al sermón. Claro, si nos salimos de la palabra y empezamos a dar ideas y pensamientos, nos vamos alejando de lo que queremos hacer, y es que oigan la palabra de Dios. Entonces, siempre el sermón evangélico debe ir basado sobre un texto bíblico, ¿verdad? Sobre todo. Enumere las 3 formas que los textos bíblicos pueden ser usados. Hay 3 maneras. Como punto de partida para el sermón. Como punto de partida, ¿como qué más? Como un apoyo para apoyar el pasaje o la idea o el mensaje. Y también como
y fundamento del sermón. Hay tres maneras en que se puede entonces las reformas de usar los textos bíblicos. Muy bien, complete. El método más sencillo para preparar es el de, claro, palabra por palabra. Si usted tiene un sermón textual, está basado en un texto, usted sea un versículo o una serie de versículos, lo mejor que puede hacer es ir versículo por versículo. Ya tiene todo el bosquejo ahí, no tiene que idear punto 1, punto 2, está todo el mensaje ¿dónde? En el texto, ¿verdad? Y yo le preguntaba a la otra clase, ¿qué es más fácil preparar? ¿Cuál mensaje es más fácil de preparar? ¿Uno textual o uno temático o uno expositivo? La mayoría dicen que temático, ¿verdad? Me dijeron allá, ¿no? El temático, porque yo cojo el tema. Y yo le decía que el más fácil es el textual. Claro, porque todo el mensaje ¿dónde está? Está en el texto que usted escoge. Ahora, la clave es encontrar ese texto excelente, ¿no? Y poderlo desarrollar, porque hay textos que son muy buenos para hacer un bosquejo y hay otros que no se prestan tanto. Entonces, el asunto es encontrar el texto. Es como decía Spurgeon, que ir a un jardín lleno de flores y cuál escojo, ¿no? Hay tanta, escoger la más linda, la mejor, ¿no? Y si no, también le preguntaron, ¿cómo escojo yo el texto, el tema? Y él dice, pídaselo a quién, pídaselo a Dios. Entonces, yo diría que en mi experiencia los textuales son muchísimo más fáciles de desarrollar. Y los temáticos quizás sean los más trabajosos, porque va a tener que tener una concordancia, comentarios y lleva más trabajo de investigación y preparación. Entonces, pero siempre debe haber, en el predicador siempre debe haber una variedad, ¿no? Un poquito de todo, ¿no? Y a veces no abusemos mucho de un solo sistema, ¿ok? Defina el sistema textual analítico. Aquí habla de un sistema analítico. ¿Qué dices? ¿Cómo está este sistema? ¿Cómo funciona? Puede añadirse fuerza a las ideas del texto. Analítico quiere decir cuando usted va a analizar, ¿verdad? Analizar detalladamente. Entonces, ¿le da qué? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Le da qué? Fuerza al texto, a las palabras del texto. Si se concreta en una frase que las defina de un modo sugestivo, es decir, formulando una especie de tema para cada parte del texto. Entonces, debe haber entonces una prominencia en el pensamiento, ¿verdad? Y que en las palabras del texto. La prominencia debe estar, entonces, en el pensamiento más que en las palabras del texto, porque usted lo que está haciendo es analizando, no está repitiendo el texto, ¿no? Lo tiene que ¿qué? Analizar. Por eso dice que es un sistema analítico. Usted tiene que deducir ideas del texto. No puede usarlo literal, ¿verdad? Porque entonces el caso sería expositivo y no hay tanto peligro de que se siga tan solamente un tratamiento verbal del mismo, es decir, una mera repetición de lo que el texto dice. Si usted tiene un mensaje y usted me lo va a leer a mí, pues usted es un buen lector, pero no ha predicado, ¿verdad? Sí entiende eso, ¿no? Dice, si usted lee todo lo que dice el pasaje, pues yo lo puedo leer también, ¿no? Yo quiero que usted lo analice, yo quiero oír lo que Dios le ha impactado en su corazón cuando usted lo comparte. Entonces lo tiene que analizar y darme ideas o interpretación de lo que el texto significa, ¿no? Así es como aprendemos cuando se nos predica analíticamente un pasaje. De otra manera sería como una lectura, ¿verdad? Y entonces todos nos ponemos a oír, alguien lee todo el pasaje y decimos, ya, ahí terminó. Entonces requiere trabajo de analizar y
y trabajar un poquito más. Luego está el sistema, también mismo sistema analítico, pero invertido, ¿no? Dice que puede ser invertido. ¿Qué quiere decir eso? El sistema analítico invertido. Algunos textos pueden ser tratados provechosamente en diversos modos por medio de la inversión De los términos, o sea, variando el orden de la frase que entran en ese texto. Sí, es decir, no crea usted que está cambiando la Biblia si usted coge un texto y por orden lógico no lo usa en el orden que aparece escrito en la Biblia, ¿no? Usted puede coger un texto y las partes del texto a veces tiene mejor sentido, dan mejor sentido si tal vez la parte 4 va de 2 y la 3 de 4, moverlo para que haya una consecuencia lógica del pasaje. Eso es invertir el pasaje. Usted no tiene que gobernarse solamente como está escrito, porque a veces cuando escribieron, si es una carta o algo, ¿no?, de Pablo o de Pedro, a veces el orden en que se escribió y por la traducción tal vez no está en el orden lógico. Entonces, atrévase a cambiar el punto 4, que tal vez sea el 3, ¿no?, que no esté en el orden como se lee textualmente. Eso es simplemente, y usted tiene esa posibilidad de hacer una inversión de términos. Y también el último es defina el sistema analítico expositivo. ¿Qué dice? ¿Cómo es el sistema analítico? Con gran provecho en textos largos, o sea, porciones formadas por varios versículos, de los cuales se toma no cada palabra o frase para exponerla, a considerarla, sino las que convienen al plan general del sermón según el tema bajo el cual se comenta. Claro, en el sistema analítico expositivo, usualmente es un pasaje un texto grande, usualmente, porque usted va a analizar todo un pasaje, lo va a exponer. Entonces, imagínese cuánto tiempo tomaría si lo hace palabra por palabra. ¿Verdad? No. Si es un capítulo, parte de un capítulo es muy largo, muy extenso. Entonces, la mejor manera es analizar los puntos más relevantes de todo el pasaje. Entonces, lo hace expositivo, pero no palabra por palabra, ¿no? Porque, bueno, el Salmo 119 no termina, ¿no?, hasta el otro año, todo el año. Y entonces, en los textos, cuando usted lo quiere hacer expositivo, el único cuidado que tiene que tener es que coja el texto donde empieza el tema y donde el tema termina, porque a veces cortamos un pasaje, lo cortamos de medio del contexto y lo tratamos de exponer y a veces no tiene sentido. Hay que ver dónde empieza el pasaje, el texto ese que usted está usando, el tema que está hablando, hasta dónde termina y dice, voy a hacer un mensaje expositivo de esta porción, ¿verdad? Si no alcanza a completarse el tema, pues va a tener que seguir hasta donde pare. Puede ser en un capítulo e incluso parte de otro capítulo. No crea que cuando usted termina un capítulo de la Biblia, termina un tema. Muchas veces el capítulo es solo una división y puede seguir en el siguiente capítulo, ¿ok? Entonces, si son 2 capítulos, pues va a tener que hacer toda la exposición analítica del pasaje. Entonces, podría ser como cuando el apóstol Pablo habla acerca de que lo que él no quiere hacer lo hace, pero luego al siguiente versículo explica acerca de que, pero da gracias a Dios hablando como que el Espíritu Santo es el que le va a ayudar sí, a lograrlo, claro. Ajá. Acuérdese que la Biblia se le pusieron capítulos y números y versículos, no porque originalmente está así, ¿verdad? Nadie escribe una carta y pone capítulo 1 y empieza a ponerle cada frase un número. Esto se hizo para la ayuda de localizar más fácil los versículos, etc. Pero la carta originalmente no tenía ninguna división. Es más, si usted escribe una carta, usted no pone divisiones.
y puede tocar varios temas, ¿verdad? Si usted está escribiendo al enamorado o a un familiar o a su mamá le está contando varias cosas, entonces hay varios temas en las cartas. Pablo de igual manera y Pedro y todas las cartas tienen varios temas. El hecho de que le pusieran números, ellos trataron de alguna manera de ponerlos en el orden más correcto, pero a veces no, a veces hay que pasar y seguir en el tema porque el tema no ha terminado en el versículo ahí, ¿verdad? Se puede extender más, ¿ok? En el mensaje expositivo analítico, lo más complejo es el tiempo, porque pues un mensaje que dura más, ¿cierto o no? Si es una porción muy larga, va a tener que ser selectivo cuáles partes de ese texto son las que usted va a exponer y dejar a un ladito las que no son primordiales, ¿no? Porque si no se enreda, se empieza a dar demasiado tiempo y no termina a exponer el texto. Entonces, es sabiduría en el tiempo, ¿no? A veces se nos cansa la audiencia, ¿verdad? Se nos cansa, entonces, y usted lo va a sentir, usted siente y dice, no, ya no me están oyendo, ¿no? Mejor termino, ¿no? Mejor aterrizo el avión. Entonces decíamos que la sencilla figura de un trompo dibujado en la pizarra nos ha servido muchas veces para ilustrar a los estudiantes de homilética el desarrollo que conviene dar a cualquier sermón. Y yo decía que en este esquema, ¿no?, que aparece acá, el trompo tiene una cabeza, sería que el tema, y tiene un cuerpo, ¿verdad?, que sería todo que todo el argumento, las partes, el esqueleto, el bosquejo, y los trompos tienen una punta, ¿verdad? Terminan en un punto, que eso sería lo que yo quiero que usted haga, la decisión del oyente, ¿no? Eso es lo que él me dijo, eso fue lo que habló, y ahora ¿qué hago con eso? Entonces lo voy a aplicar en mi vida. Si no tiene esa idea de alcanzar a tocar el corazón de alguien, pues entonces el sermón vaga, flota, ¿verdad? Dice, yo no sé qué es lo que quería el pastor que yo haga, el predicador me dijo muchas cosas bonitas, oí buenos pasajes, pero no sé qué voy a hacer con él. Entonces, si no le damos en el clavo, como decimos, en el punto, quizás el mensaje se queda un poco nublado, ¿verdad? Ahí lo explica, dice, la cabeza del trompo representa el tema, es donde usted empieza, es el tema, del cual es parte de la introducción. Y acuérdese que hablamos que la introducción con el tema es un asomo, es una vislumbra, usted apenas asoma un poquito de lo que usted va a hablar. Aquí usted puede ver que en el trompo la cabeza no es el trompo, se va expandiendo, extendiendo con todo el cuerpo del sermón, y la idea es que usted llegue al punto que usted quería que llegara el mensaje, ¿no? Y a veces hay trompos que no tienen punta porque nunca llegan a lo que deberían llegar. En ese caso hay que tener ese punto final. Esto es lo que yo quiero, o lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces la cabeza es el tema, parte de la introducción, y el desarrollo consiguiente va ampliando, robusteciendo el argumento hasta llegar a la conclusión, la cual es presionada por cada pensamiento del sermón. Por eso el trompo baila, ¿verdad?, sobre una punta y se queda dormido casi en la punta. Todos ellos pesan sobre la punta que deseamos clavar en las conciencias de nuestros oyentes, determinando su decisión por Cristo o su resolución por poner en práctica la amonestación del predicador sobre el tema que sea. Recuerde que en su audiencia pueden haber gente incrédulos, ¿verdad? Incrédulos, nuevos, que no conocen del Señor, invitados, y también creyentes ya sólidos. Cualquiera de las dos opciones es que debemos apuntar a que el que no conoce a Cristo haga una decisión, y el que lo conoce sea exhortado y sea movido a hacer algo por el Señor. Entonces, cualquiera de las dos razones debemos apuntar hacia ahí. El tema o el asunto lo representamos también como una nube que se forma como consecuencia de la necesidad espiritual que el predicador apercibe,
como ensombreciendo la vida de sus oyentes. Dicha nube produce un rayo que ilumina la mente del predicador. Es el texto apropiado a tal necesidad, el cual origina un título adecuado e interesante. Dije que también puede ser una imagen gráfica, es una nube, ¿verdad? Que está sobre la audiencia. Dios quiere traernos algo, y ese rayo, ¿verdad? Cuando está el clima, es ese versículo, es ese texto que le va a dar el Señor a uno como tema, y sabe que cuando hay corriente eléctrica empiezan a suceder cosas, ¿no? Y usualmente los rayos preceden una gran lluvia, una gran tormenta, ¿no? Del mismo modo que antes de la caída de un chaparrón se producen muchos relámpagos inofensivos, así surgen en la mente del predicador temas y textos. Es una nube en nuestra mente que no llega a satisfacerle. Aparece por fin el más acertado de todos, el cual, rompiendo la nube, da lugar a una lluvia de... Entonces empieza, ¿verdad? Dice, ese es, ya lo tengo, ¿verdad? Ya una vez que usted tiene el tema, donde Dios quiere que usted, de dónde Dios quiere que usted predique, ya tiene una gran ventaja para empezar a trabajar. Mientras no tenga eso, todavía está divagando su mente en diferentes ideas y pensamientos. Entonces, es donde necesitamos pedírselo al Señor. Dice, ¿cuál es el tema? Puede venir por revelación, puede venir por un sueño, puede venir por una serie de situaciones. Por eso dice el autor de este libro que estemos sensibles, porque Dios nos puede estar hablando a través de diferentes modos sobre qué es lo que yo necesito predicar, ¿verdad? Además de las necesidades. En el caso de un pastor, debe estar sensible a las necesidades locales de su congregación, para que esa nube de lluvia llegue a refrescar las vidas de los miembros de su iglesia, ¿no? Entonces, mientras no llegue ese rayo, ¿no? Que dice, el cual rompe la nube y da lugar a una serie de pensamientos. Si la mente del predicador ha sido bien preparada con una disciplina homilética, aunque caigan estos dispersos y confusos, serán encauzados por los canales de un plan bien dispuesto. De este modo, todos aquellos pensamientos aprovechables estarán en su lugar y momento debido en el cauce del río, que es la argumentación del tema. Insisto, cuando usted está ya trabajando en su bosquejo y ya tiene el tema, van a venir una lluvia de pensamientos, ideas, versículos. Escríbalos, no los deseches, no, escríbalos en desorden, no importa, porque es muy difícil que usted coja un lápiz y diga, este es mi título, este es mi tema, esta es mi introducción, punto, y lo llene. Es muy difícil. Es decir, a no ser que esté copiando a alguien. Lo primero que usted va a tener es un montón de cosas ahí, ¿verdad? Todo revuelto, sin ideas, sin cabeza de trompo y sin punta. Y el trabajo del predicador homilético es ordenarlo lógicamente para que tenga fluidez, ¿verdad? Hasta que ya llega al punto. Repito, a veces en medio de toda esta tormenta de ideas, usted las empieza a acomodar y luego vuelve a ver su bosquejo y ve las ideas y dice, esta idea que puse aquí, este argumento que estoy usando en el punto 2 no va ahí, lo voy a tener que, ¿verdad? Y ese es el trabajo, ¿no? Hasta que ya lo ve, usted dice, esto es, lo lee, lo repite hasta que usted se familiarice con el bosquejo y dice, muy bien, tiene sentido, tiene lógica, sería la pregunta. Estoy llegando de la cabeza del trompo, estoy llegando de la cabeza del trompo a través de todos mis argumentos para llegar a ese punto decisivo. Si usted tiene eso, está listo su sermón. Correcto, mientras no tenga eso, nos puede inundar a su audiencia de un montón de ideas sueltas, sin cabeza y sin punta, ¿no? Entonces, ese es el trabajo nuestro. Luego dice, el río, ese río de lluvia, esa argumentación de todo esto viene, finalmente es una corriente poderosa que se lanza por la catarata de la conclusión, debe llegar ahí,
Obsérvese como en el interior de esta aparece la recapitulación, que consiste en una mención breve de los argumentos principales del sermón. Es decir, es bueno recapitular brevemente. ¿Sí? Si usted se vuelve al punto 1 con todos los subdivisiones, está volviendo a predicar el sermón, y esa no es la idea. Recapitular es casi solamente mencionar los títulos, la parte más importante para refrescar la mente del oyente y llegar al punto final, que es la decisión y la conclusión. No todos los sermones necesitan una conclusión recapitulativa, pero siempre tendrá lugar un breve resumen, sea en la forma detallada o de un modo más general. Y en esto hay que tener también cuidado del tiempo, cómo vamos con el tiempo. Obsérvese como el río que representa el caudal de pensamiento de un sermón puede venir de los montes de la imaginación del predicador o de dos formas diversas: atropelladamente, como un chorro de frases e ideas sin distinguir o distribuir, dejando en el ánimo de los oyentes la impresión de haber escuchado un montón de cosas buenas, pero sin ser capaces de definir el curso que han seguido tales pensamientos, o bien relacionados el uno con el otro en la forma escalonada y ordenada. Esa es el sermón no homilético. No quiero decir que es malo, porque es de la palabra, pero es más difícil de entender, ¿verdad? El sermón bien ordenado, una buena homilética, es muchísimo más fácil para predicarlo y también para entenderlo, porque las ideas vienen encausadas en ese río de pensamientos de una forma canalizada y llega al punto donde usted lo quiere llevar. ¿Ok? De manera que vamos a oír estas, ¿verdad? Dice, yo sé que dijo muchas cosas muy bonitas, pero realmente no fue el cauce correcto para llegar al punto. Dice, del mismo modo que un caudal de agua es mucho más eficaz cuando es bien distribuido para regar la tierra y hacerla producir sus frutos, porque el elemento líquido, en vez de pasar inútilmente, se esparce y empapa los surcos. El sermón bien ordenado es mucho más susceptible de quedar retenido en las memorias y en los corazones de los oyentes que el sermón no homilético. Entonces, repito, si usted después de oír un mensaje, usted me puede decir qué fue lo que dijo, qué se persiguió, cuál fue el tema, y usted entendió, quiere decir que estuvo bien encauzado. Si le cuesta mucho, en pocas palabras, en una frase diría yo, decirme qué fue lo que predicó el pastor o la pastora o el predicador, quiere decir que el mensaje fue muy complejo, ¿no? Muy complejo, ideas de diferentes pensamientos, y las tiró y las revolvió, y algo así como una sopa de letras, ¿no? Sí, una sopa de letras. Y había muchas letras, pero ninguna dio la idea que yo quería escuchar, ¿no? Y a veces sucede esto con el sermón no homilético. Por razones diversas, falta de instrucción o por desidia, ¿no? Dicen, ¿verdad? Desidia o falta de tiempo, no sé. Muchos pastores a veces no preparan su mensaje homiléticamente. Dicen, tengo que predicar ya mañana domingo, ¿y qué hago? Y entonces agarran así un poco de cosas y hacen ahí y ahí va, ¿no? Y llenan el hueco, ¿no? Y esa no es la idea, falta de respeto a su audiencia, y eso es lo que Dios no quiere, eso, ¿no? Y luego la iglesia no crece, no entiende, dice, sí, pero, o sea, no entendió. El sermón no homilético está desordenado y confuso, por abundante que sea el don de palabra del predicador. Puede hablar muy bien y puede predicar muy bien, puede tener muy buena oratoria, ¿verdad? Que hay gente muy hábil y habla muy bonito, y puede ser muy imponente el griterío y se excita y la gente le aplaude y grita, ¡ah! Oh, ¡qué lindo mensaje! Pero si después no entendió nada, fue pura emoción, ¿verdad? A veces hay muchos ademanes como lo pronuncian ahí, ¿verdad? Diciendo, wow, ahí está la presencia de Dios. Pero si usted no entendió, pues quedó un poco vacío su entendimiento, ¿no? Quedó lleno su emoción
Algunos predicadores basan más su poder de predicación en la emoción, ¿no? Cómo desarrollan un mensaje sin importarle si tiene el sentido correcto, ¿verdad? Y repito, el bosquejo le ayuda al predicador porque tiene orden y lo va a gobernar para que tenga orden en lo que está diciendo. Sermones textuales. Aquí hemos entendido que hay... dice que en todos los bosquejos que hemos estado viendo, ¿verdad? En el libro, para las divisiones, los signos que suelen usarse en general pueden ser letras, números romanos, 1, 2, 3, 4, las divisiones mayores, ¿verdad? Los números romanos. Y en las subdivisiones pueden usar los números arábigos 1, 2, 3, 4, primero, segundo, tercero, cuarto. Y también se pueden usar letras A, B, C, D, ¿verdad? Si usted tiene el punto 1 con el número romano, puede tener las subdivisiones 1, 2, 3, 4, pero la 1 puede tener otra subdivisión y puede usar letras A, B y C. ¿Cómo se podría formar, pastor, por ejemplo, las subdivisiones secundarias? A, B y C. Pero, o sea, por ejemplo, un ejemplo del punto principal. Sí, acuérdese que la primera división que se hace con letras, números romanos, la primera subdivisión, si es muy grande la idea, usted la va a dividir en punto 1, 2, 3, 4. Pero muchas veces uno de esos puntos necesita todavía más explicación del punto 1, no de la primera división. Lo que quiero decir es que la primera división que usted pone en números romanos, los números que estén abajo, que sería 1, 2, 3, 4, van a soportar la idea principal del punto 1. Pero las subdivisiones de subdivisiones van a soportar esa subdivisión, que soportaría el primer punto del bosquejo, ¿no? Y esto se hace sobre todo para tener orden. Y usted si no quiere hacerlo, no lo hace, puede escribir todo lo que quiera, pero es muy interesante que cuando usted está ahí en el púlpito, a veces está más nervioso y empieza, ¿y dónde escribí? ¿Y cuál escribí acá? Pero si usted lo tiene dividido con estos números, usted dice, ya voy por el punto 2, 3, entonces es una gran ayuda para tener orden, ¿no? Si no, se pierde. Y usted puede escribirlo así, corrido, todo el sermón, puede escribirlo si quiere, sin divisiones. Las divisiones es para ayuda y localizar, ¿verdad? Acuérdese que el que le está oyendo no sabe, es para usted, ¿no? No es para ellos, pero la ventaja del oyente es que usted se lo está dando en orden. Eso es todo, ¿verdad? Yo últimamente los miércoles cuando predico, el domingo no lo hago mucha gente, yo les hago una copia de mi bosquejo y se las doy. Entonces me están siguiendo y me están calificando a ver si voy bien, hermano, me salgo. Muy bien, entonces los sermones textuales, en líneas generales, el sermón bíblico puede ser catalogado en 3 clases. Yo diría que son las 3 grandes categorías. Textual, se limita a exponer y a explicar un texto bíblico. Y el texto, en este caso, domina todo el sermón. No se puede salir del texto y empezar a traerme textos que no son correlativos. Son textos que apoyan el texto de mi sermón. ¿Sí? No puedo inventar y decir, este texto me suena bonito y lo meto ahí porque me gusta. No. Si no apoya mi tema, mi texto central, entonces lo desecho. ¿Okay? Acuérdese de esto. En la Biblia hay tantas variedades de pasajes que pueden todos parecerse que apoyan un tema, pero tal vez no. Entonces hay que ser muy selectivo y esa es la parte de trabajo, ¿verdad? Ir y busque, este sí, este no, desecho este no va con el tema, no me calza y ahí depende, ¿no? Lógicamente el conocimiento de la palabra le ayuda a uno mucho porque uno sabe muchos pasajes, ¿no? Dice, yo sé que Jesús dijo esto también en otro versículo, en otro pasaje, entonces usted lo busca y entonces las ideas se van concretando. El otro tipo de mensaje o sermón es el temático, el que se basa sobre un tema o un asunto. En este caso puede haber un sinnúmero de versículos en el sermón, pero que sean correlativos al
tema. Y yo sé que a veces, si usted tiene una buena concordancia, bien exhaustiva, y hay temas que son muy amplios, si usted pone amor, si pone pecado, si pone salvación, y busca en la letra A o S de salvación en una concordancia, le va a salir cualquier cantidad de versículos, que hay muchísimos, que contienen esa palabra. Entonces, una vez que usted encuentra todos esos versículos, ahí es donde usted va a tener que empezar a seleccionar cuál de ellos me sirve y cuál no. ¿Okay? El hecho de que tenga la palabra, el versículo, no significa que me va a ayudar para el tema que estoy desarrollando. ¿Ok? Y si todos me sirven, pues tengo que escoger los mejores, porque hay unos que no van a llenar la idea. El otro sermón que hay, textual, es el expositivo, es el que comenta un pasaje bíblico, una narración, una parábola de la Sagrada Escritura. Usted puede usar las parábolas de Jesús y hacer un sermón, puede coger una ocasión de Jesús. Por ejemplo, usted puede coger como expositivo el pasaje donde Jesús está sediento a eso de mediodía por el pozo de Jacob, cuando salieron los discípulos a comprar comida y llegó esta mujer a sacar agua del pozo, ¿no? Y es un pasaje largo, pero es un tema excelente. ¿Por qué? Porque ella era una mujer religiosa y, ¿verdad?, hay varias cosas que se pueden exponer ahí. Y finalmente el asunto del agua, ¿verdad?, el doble sentido de lo que ella hablaba y lo que Jesús le ofrecía. Y finalmente ella encuentra y recibe el agua de vida eterna que es Jesús, ¿verdad? Entonces es un pasaje muy bonito y hay que hacerlo como forzadamente, hay que hacerlo expositivo, porque no es un texto, es toda una historia. ¿Okay? Y así hay varios también que se pueden encontrar en los evangelios. Hay muchas parábolas largas, la del sembrador, ¿verdad? La del sembrador que salió. Hay una serie de pasajes donde se pueden usar para hacer los expositivos, que son una historia concreta, ¿verdad? Entonces, eso se puede usar más en forma expositiva. Estas tres clases, les decía, se subdividen en muchas otras según el carácter o procedimiento que se adopte para el arreglo del sermón, como tendremos ocasión de ver. En la próxima clase vamos a ver que hay otros. Empezaremos hablando del sermón textual por ser el más, ¿qué dije yo? Más fácil, sobre todo en su forma simple o lógica, ¿verdad? Diversos usos del texto. La costumbre de basar el sermón evangélico sobre un texto bíblico es muy antigua y en gran modo recomendable. El texto bíblico da autoridad divina al sermón. Y a veces escuchamos predicadores que hablan muchas experiencias y nos cuentan anécdotas y ejemplos y son muy motivadores, ¿verdad? Muy motivadores y la gente dice, yes, qué bueno está eso, muy bueno. Pero no nos dicen lo que dice Dios, ¿verdad? Poca palabra. Mucha motivación, pero poca palabra bíblica. Entonces son sermones no bíblicos. A veces es más bien motivacionales, diría yo, ¿no? Y la gente se motiva. Hay gente que vive de eso, son motivados, lo llevan a diferentes empresas y le dan charlas a la gente. Hay predicadores que son así también, no usan mucho la Biblia, sino su experiencia, ¿no? Permítasenos, empero, decir que los textos bíblicos suelen ser usados en tres formas por los predicadores. La primera, oiga qué interesante, como punto de partida para el sermón. Algunos predicadores hacen uso del texto como de una especie de plataforma desde la cual se lanzan a hablar sin acordarse del lugar de donde vinieron. Los que usan así su texto como excusa y no como base del sermón muestran tener poco respeto a la palabra de Dios y no serán estimados por una congregación de creyentes espirituales y fervorosos. Es simplemente una plataforma. Digo, busquen
este pasaje, lo leo y ya de ahí salto, vuelo, ¿verdad? Con mi mensaje y el versículo, tema central, no sirve para más que haber dado un inicio a un sermón. Me olvido de él y no vuelvo a tocarlo, simplemente fue como una plataforma. Yo creo que usted ha oído algunas veces predicadores de esto, dice uno, ¿y qué pasó con el versículo primero que dijo que era el tema? Se le olvida, ¿no? Vea el segundo. Lo usan muchos como punto de socorro o apoyo. Otros predicadores dicen su texto y predican sin orden pensamientos más o menos buenos, pero que por lo general no tienen mucha relación con su texto. Cuando el predicador se ve perdido, regresa ¿a dónde? Al texto y lo repite y vuelve a lanzarse al mar de la palabrería en otra dirección muy diferente que la primera vez, usando como excusa de su nueva disertación alguna otra palabra del mismo texto. Pero el oyente que piensa lógicamente no puede ver ninguna relación ni conexión entre esta segunda parte del sermón y la primera. O sea, salen en su avión de predicación de una pista, que es el versículo o tema, vuelan y como no hayan dónde llegar, vuelven a la pista, ¿sí? A la plataforma y encuentran otra parte del versículo y vuelven a tomar vuelo. Y así finalmente vuelan todo el tiempo y nunca encuentran la pista de aterrizaje. ¿Ok? Tercera forma de usar un texto bíblico es como el verdadero fundamento del texto para el sermón. Es un verdadero fundamento. En las formas que vamos a analizar el sermón textual lógico. Entonces, la mejor forma de usar el texto es el texto domina y controla todo el mensaje. Usted sale, abre su mensaje con el texto y de ahí lo va desarrollando hasta llegar de punto A a punto B, que es la idea, a través de una explicación y exposición de todos los argumentos que sostienen ese versículo, ese tema, hasta que usted llega al punto que usted quería llegar, y es que convencer, redarguir, exhortar, y que haya un cambio de pensamiento y de corazón en el oyente al que usted está dirigiendo el mensaje. El sermón textual lógico, el método más sencillo para preparar un sermón textual es el de comentar el texto palabra por palabra, porque es corto. Hay textos muy buenos para esta clase de sermones, pero no todos sirven para tal desarrollo y muchos textos no pueden ser tratados de modo alguno en esta forma simple, pues darían como resultado una confusión de ideas sin orden lógico. Vamos a buscar primera de Timoteo capítulo 1 y el versículo 15. ¿Cuántos versículos usa este sermón? 1:15. Y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lo voy a decir de antemano que parece que hay un poco mal el orden y yo creo que se puede ordenar mejor. Después de formular un tema que concrete el mensaje del texto tal como el fiel mensaje. ¿Por qué? Porque ahí dice palabra fiel, ese es el mensaje fiel. O podría ponérsele de título noticia sin igual. Es la mejor noticia, ¿verdad? Y podría desarrollarse con la siguiente introducción. La necesidad de verdad que tiene el mundo habiendo tantas enseñanzas de error. Afortunadamente hay un mensaje de parte de Dios que puede con razón ser llamado palabra fiel. Y entonces su primera división sería palabra fiel. ¿Está tomado de dónde? Del texto. Vamos a usar el texto como división. Expónganse los motivos que tenemos para creer en la fidelidad
de la Sagrada Escritura, como son su enseñanza inigualable, profecías cumplidas, fidelidad, insistencia de los primeros propagadores del cristianismo, etc. Entonces le damos énfasis. ¿Por qué el primer punto es palabra fiel? Porque Dios es fiel en darla, porque hay profecías cumplidas, porque hay una certeza de que no falla la palabra del Señor. En la segunda división se pondría digna ¿de qué? De ser recibida. Puntualícese aquí la necesidad que todos los hombres tienen ¿de qué? De ser salvos, de la salvación, y por tanto de hacer caso del llamamiento de Dios. Resístase la inclinación que puede sentir el predicador novato a explicar en este segundo punto el plan de salvación, pues esto ha de venir después. Hasta aquí hay que hablar más de la veracidad y la necesidad del mensaje. Todavía no se puede hacer un llamado, pero es parte de que la palabra es digna de ser recibida. Pásese luego al tercer punto diciendo, ¿en qué consiste tan gloriosa noticia que todo hombre necesita conocer? Punto 3, ¿cuál es la noticia? Que Cristo vino al mundo. Ese es el mensaje, y eso es lo que incluso allá en Lucas los ángeles dijeron, os ha nacido, esta es la noticia, que nació un Salvador. Esa es la gran noticia. Esto, la palabra Cristo aquí significa el ungido, ¿verdad? El ungido, elegido de Dios para una misión especial. La palabra Jesús significa Salvador. Háblese de las repetidas promesas que Dios hizo para enviar a un ser de tal naturaleza a través de los tiempos, desde el primer hombre que pecó allá en el Edén, y resista también la tentación de explicar cómo Cristo nos salva, reservándolo para el punto que sigue. El progreso va lógico. El cuarto punto, ¿a qué vino? Vino para salvar, a Pablo dice, vino a salvar ¿a quién? A los pecadores. Su venida habría sido de poco provecho a la humanidad si no hubiera llegado a realizar el objeto de ella. Si se hubiera limitado a ser un maestro, como muchos piensan todavía, y no llegar a efectuar la salvación por su muerte redentora. Ilústrese con alguna anécdota de alguien que se haya sacrificado por el prójimo, el sacrificio de Cristo para salvar a la humanidad, al hombre perdido. El quinto punto, Pablo dice, vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy ¿qué? El primero. Se pone en la fila de primero, dice yo soy. ¿Por qué no debemos poner de primero del primer pecador? ¿Por qué será? Para ser el primero en recibir la salvación. También, ¿no? Yo soy el primero que pecó, el primero que me va a salvar, ¿no? Es reconocimiento de su necesidad de salvación. ¿Quién es el primer perdido? Yo. ¿Por qué? Porque necesito un Salvador, ¿verdad? Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Esta confesión de parte de cada hombre es indispensable para poder recibir el beneficio inmenso de este glorioso mensaje de perdón. Diga a los oyentes, personalizando ya el asunto, quizás no seas el más grande pecador del mundo, pero eres el primero, por cuanto ninguno hay más cercano y que te interese tanto salvar como tu propia alma inmortal. Quizás no somos el peor, pero sí queremos ser el primero para recibir ese beneficio. Nótese el orden lógico de este texto, que empieza con un preámbulo acreditando la certeza de la fe cristiana y termina con una aplicación ¿qué? Personal. Ahora, en ese momento, ¿qué hay que hacer? Un llamado. Llegó al punto porque hay una convicción. Cristo vino al mundo, esa es la gran noticia, esa es la palabra fiel. ¿A qué vino? A salvar. ¿A quién? A ti, porque tú eres el primero que necesita. Es un excelente mensaje evangelístico y se puede usar en una ocasión de gente inconversa sobre todo. Amén. Apúntenlo, diga cuando
Hay tantos pasajes lindos. Hay tantos pasajes que, por eso decía Spurgeon, es como un jardín lleno de bellísimas flores y uno llega ahí, ¿verdad? La Biblia, la palabra, y dice, ¿cuál cojo? Hasta que encuentra la más linda, ¿no? Pero también hay otras muy lindas. Entonces, hay una gama infinita de temas y pasajes que se pueden usar. Otro texto notable que viene lógicamente ordenado es Juan capítulo 10 y versículo 27 y 28. Vamos a abrir la Biblia ahí. Juan capítulo 10 y los versículos 27 y 28. Y dice así: mis ovejas conocen, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Perdón. Vamos bien, ¿no? Y no perecerán jamás, ni nadie las que. Lindísimo pasaje. El buen ¿qué? Pastor, ¿verdad? Y podemos hacerlo en una forma de una metáfora. ¿La de quién? El buen. Él es el buen pastor. Y esto requerirá una explicación y aplicación especial, ¿verdad? Y usando el contexto sobre todo, porque él dice, otros que vinieron son ladrones y salteadores. Yo sí soy el buen pastor, porque el buen pastor da su vida por sus ovejas. Entonces, este capítulo 10, yo creo que yo lo he predicado demasiadas veces ya, pero siempre hay un nuevo enfoque, ¿verdad? Él es el mejor pastor, y algunas veces se conecta con el Salmo 23 como referencia, donde habla que Jehová, el Señor, es mi pastor, ¿verdad? Entonces, muy bien. El otro punto que queríamos ver esta noche es el sistema textual analítico. Puede añadirse fuerza a las ideas del texto si se concreta en una frase que las defina de un modo sugestivo, es decir, formulando una especie de tema para cada parte del texto. El ejemplo que vamos a usar es Lucas capítulo 23 y el versículo 43. Lucas 23, 43, y es la escena allí en el Calvario donde Jesús está crucificado, ¿no? Y al lado hay dos ladrones, y uno de ellos, en el contexto del 42, él le dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y el pasaje que tomaríamos es, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero decirle desde ya que usted no puede con este versículo hacer un sermón textual usando las palabras de ese versículo, porque ¿cuántas palabras hay ahí? Muy poquitas. Pero es un excelente versículo, es una promesa. Entonces, el sermón textual analítico no toma las divisiones del sermón del versículo, sino de ideas que están ahí. Porque si yo dividiera este versículo 43, desierto, bueno, podría poner división 1, desierto. La división 2, te digo que hoy estarás, bueno, es que ni me cabe para dos, ¿no? Y conmigo en el paraíso, ¿verdad que no? No nos sirve para usarlo textualmente del versículo, las divisiones del sermón. Entonces las tengo que analizar. Eso es lo que está diciéndonos. Puede añadírsele fuerza si se hace una frase, pero creada, inspirada sobre el tema, ¿correcto? Véala, por ejemplo. Primera división, seguridad preciosa. Ahí no dice eso, pero de cierto te digo. ¿Qué es eso? Una certeza. Entonces hablamos de una seguridad preciosa que Dios nos ofrece. Lo segundo, una invitación admirable. Estarás conmigo en el paraíso. Una compañía gratísima. ¿Con quién? Estarás conmigo.
y la promesa sin retraso. No le digo dentro de un tiempo, le digo hoy. Ve qué bonita división, pero las divisiones generales son análisis, son analizadas, son creadas en tu pensamiento. Y la forma, y recuerda que hay una manera muy fácil de encontrar estas frases, sería haciéndole preguntas al texto. ¿Qué le ofreció el Señor a este ladrón? Una seguridad preciosa. Yo le hice una pregunta y ahí me lo está contestando. ¿Cómo se lo ofreció? Pues le dijo, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Entonces es una invitación. Jesús lo está invitando. Y ahí sacó la idea. ¿Cuándo o con quién? Conmigo, aunque no está en el orden, pero sí es el orden. ¿Conmigo cuándo? Hoy mismo. Entonces, no se aflija, hágale preguntas a la Biblia y ella misma le va a dar la respuesta, sí, bombardela. En este método se da prominencia más bien al pensamiento que a las palabras del texto. Sí me voy a entender esto, ¿verdad? Usted tiene que sacar las divisiones, no las espera encontrar ahí, pero ahí están, solo que hay que preguntarlas. Y no hay tanto peligro de que se siga tan solamente un tratamiento verbal del mismo, es decir, una mera repetición de lo que el texto dice, porque estas inscripciones ordenadas sugieren al predicador nuevas ideas, y ya de ahí usted empieza a llenar cada punto, ¿verdad? Certeza, seguridad, una seguridad, y empieza a buscar pasajes donde soportan las promesas de Dios, que son, ¿qué? Verdaderas, que son reales, ¿no? Hay otro sistema que es el analítico invertido. Algunos textos pueden ser tratados provechosamente de diversos modos por medio de la inversión de los términos, o sea, variando el orden de las frases que entran en el texto. Y repito, esto no es que usted esté cambiando la Biblia, porque muchas dicen, no, yo no la puedo, simplemente le da mejor orden, ¿no? Ve el ejemplo que tenemos en Efesios, vamos a ir ahí, 4 y el versículo 30. Y mire, esto nos está dando ideas para ir preparando algunos sermones, ¿no? Para la clase, cuando ya nos digan que tenemos que venir a predicar aquí un sermón para la clase, ¿ok? Y hay muy buenos pasajes, aquí están, buenos de calidad. Dijimos Efesios 4 y versículo 30 dice, ¿estamos ahí? Sí, ¿verdad? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vamos a ver cómo lo hace. Podríamos poner por título, ¿verdad? Un gran beneficio, puede ser, o un privilegio, ¿verdad? Privilegio que entraña gran peligro. ¿Cuál es el privilegio? El Espíritu Santo es un gran privilegio. ¿Cuál sería el gran peligro? Contristarlo. Entonces, el título, el tema es peligro que entraña o que conlleva gran peligro. El primer punto sería un gran beneficio. ¿Cuál es el gran beneficio? Sellados por el Espíritu Santo. Punto 2, una gran esperanza. ¿Cuándo? El día de la redención. 3, un gran requerimiento o requisito. No contristéis al Espíritu Santo. Y aquí el orden está ¿qué? Invertido, pero tiene más lógica darle vuelta. Y estamos diciendo lo mismo, ¿ok? Pero en un orden más lógico. O bien puede compararse la condición del creyente al del esclavo hebreo que esperaba el jubileo, cada 7 años quedaban libres para obtener la libertad y formular un bosquejo de esta forma. Muy bien. Cuarto es el sistema analítico expositivo. El sistema analítico se emplea con gran provecho en textos largos, o sea, porciones formadas por varios versículos, de los cuales se toma no cada palabra,
o frase para exponerla a considerarla, sino las que convienen al plan general del sermón según el tema bajo el cual se comenta. Una de las cosas que es una buena costumbre, si usted encuentra un pasaje largo y lo quiere hacer en un sermón expositivo, es marcar las palabras repetidas en ese texto, ¿cierto? Si hay una palabra que se está repitiendo, es porque el que escribió la carta o el pasaje tenía en mente esa idea, ¿sí o no? Pablo escribía cartas porque habían diferentes problemas en las iglesias y tocaba un tema y luego pasaba a otro tema para irlos edificando, etc. Pero si usted toma un pasaje para exponerlo, note cuántas veces cierta palabra, ¿verdad?, aparece ahí en forma repetitiva. Eso es como cuando usted le mandara una carta a alguien a cobrarle el dinero que le debe, ¿sí o no? Usted empezaría con un saludo, ¿no? ¿Cómo estás, amigo querido de mi alma? Siempre te recuerdo y qué bueno los tiempos que tuvimos juntos. Me he permitido enviarte estas letras con el propósito de hacerte recordar esa deuda que tú tienes conmigo, ¿verdad? Y luego le puedes decir, y pues todo por acá, por estos lados, todo está muy bien, y en mi familia bien y todo, pero reitero que ese dinero que me debe lo necesito. Y espero también que tu familia se encuentre bien, ¿no? Y que todos los negocios, que estés prosperado. Pero recientemente tuve unos grandes gastos y eso que todavía no me has pagado, me es muy urgente que me lo envíes pronto. Y usted puede leer esa carta, ¿no? Y dice, aquí habló de mucho, pero lo que más le interesaba era que le mandara. Okay. Igualmente, Pablo, si había un problema de inmoralidad en Corinto, él no solo hablaba de que están inmorales, no, él está hablando una carta y tiene una lógica como lo escribe, pero le vuelve a poner el dedo en el renglón, dice, el punto, dice, pero ese inmoral que está ahí, hay que dárselo al diablo, y vuelvo y sigue, ¿no? Y eso no se ha visto ni siquiera en el mundo, que un hombre esté con su mamá, era la madrastra, que se da un pecado ahí de incesto. Y sigue y dice, pero hay que reunirse y que el Espíritu guíe, porque ese hombre, ¿de qué está hablando? De un problema inmoral sexual que había dentro de Corinto. Pero lo que quiero decir es que si usted nota el pasaje y dice, esto es lo que está hablando, sobre todo esa palabra repetitiva. Entonces, ¿cuál es el tema de esa porción de una carta? Es la palabra que aparece más veces, ¿no? No diga, el tema es un saludo que le mandó, no, es otra cosa que está ahí, pero eso es lo que hay que analizar. Por eso, en el sistema analítico expositivo, usted necesita meterse en el texto hasta que encuentre qué es lo que ese texto está hablando y qué es lo principal, y deseche unos subtemas que estén ahí que no son el propósito principal del texto. ¿Ok? Porque si usted va a analizar todo y se lo saludó y le preguntó de la familia, eso no me interesa. ¿Qué fue lo que le mandé a pedir? Mi dinero. Que me paguen. Ese es el tema. Bueno, no, a nadie me debe nada, pero digo, ese sería... Sí, le debemos ahorita los 5. Bueno. Con razón, hermano. Esta clase de sermones se llaman expositivos, y aunque tratemos de ellos ampliamente en otros capítulos, damos aquí estos ejemplos para mostrar cómo se aplica a ellos el método analítico, la inversión de términos, por ejemplo. No es posible la formulación homilética de sermones expositivos si no es por el método analítico, ya que se trata de pensamientos repartidos en un largo pasaje y no de un solo texto que se divide en partes. Por esta razón, sin las frases analíticas que relacionan sus partes con el tema, no tendrán sentido las frases escriturales que se escogen para comentar.
Si usted no lo analiza y le da un tema a cada porción del pasaje, del texto, no va a tener sentido. Usted tiene que ponerle, analizarlo. Mire este de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 31. No hay. No hay, es 36. Había un error. Es 31, 36. Correcto. Ezequiel. Ok. Ese es el pasaje. Está mal en el libro. El pasaje es Ezequiel 36 del 26. Muy bien. Es invertido porque vea cómo empieza. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Verdad? Ese es Aida, sí, ¿verdad? El autor es Dios, yo Jehová. Y el segundo punto sería el cambio que produce. ¿Qué produce? Corazón y espíritu nuevo. Entonces, este es otro pasaje favorito de los predicadores, ¿no? Ezequiel, ahí le pusieron la religión genuina, podría ser cirugía espiritual. Dios nos quiere que sacar ese corazón y darnos un corazón sensible para que podamos guardar y andemos en sus estatutos. Dice, y pondré vosotros, mire, quitará el de piedra y nos dará uno de... ¿Para qué? Para poder entender su ley, sus mandamientos y andemos en su voluntad, ¿verdad? Preceptos y los pongáis por obra, ¿verdad? Y entonces es un lindo tema. ¿Cuál es la cirugía esa? Un cambio de corazón, ¿verdad? Lo que Dios quiere que nosotros produzcamos, ¿verdad? Un corazón nuevo, un corazón y espíritu nuevo. Muy bien, hasta ahí tenemos la clase esta noche. Me gustaría oír algún comentario sobre cómo va la enseñanza hasta ahora, si han sido de provecho, si están aplicándolo, si están trabajando. Aunque usted no tenga una invitación en este momento, aparte de hermana Noemí, que siempre pues, está aquí con la iglesia a cargo, aunque usted no tenga una invitación, ya diga, me invitaron la otra semana a predicar, eso no impide que usted produzca ya bosquejos, ¿no? Que ya produzca sermones y los tenga reservaditos ahí, guardaditos. Es bueno, les sirve de práctica, les sirve de una buena reserva en caso de que de repente se presenta una oportunidad, vaya el pastor de su iglesia y le dice, no voy a poder llegar el domingo, Héctor, y pues cúbreme porque A, B o C, y entonces a veces por una emergencia, puede ser el viernes por la noche, ya el sábado te dan el aviso y no te vas a desesperar a esa hora de la tarde diciendo, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo contesto? ¿Cómo le digo al pastor? ¿Cómo le predico? ¿Cómo hago? ¿No? Y entonces si tenemos ya ahí esa reserva de bosquejos, decimos, wow, yo lo tenía en mi corazón de hace días, Dios me dio la oportunidad. Así que hágalo, sea practíquelo. Además, en el caso de local aquí, ojalá que no sé cuándo alguno esté listo, ¿no? Y tal vez como principio de clase o al final de la clase en un espacio, usted nos traiga un mensaje,
¿verdad? Sería lo ideal. Dice, nos tomaron a dormir aquí con nosotros. No, ya de último, ya no, yo quiero oírlos a ustedes, ¿no? Yo tengo un plan en mi iglesia porque los miércoles nosotros tenemos servicio de media semana y entonces vamos a ver si montamos 3 predicadores un miércoles de la escuela, de los que están cogiendo la clase, con una predicación de cada uno de 10, 12 minutos. Vamos a tener una forma de escuchar a 3 personas con 3 mensajes y a la vez ellos puedan desarrollar lo que han aprendido. Aquí no sé si hay tiempo o no, pero sería bueno que en un ambiente muy cercano aquí, ¿no? Entre nosotros, pudiera usted sacar un mensajito, un sermón corto, conciso, con los puntos y nos lo da y decimos, sí, qué bien, ¿no? A ver, ¿cuál es el primer voluntario para que ahí tenemos hasta un púlpito? Así que avíseme con tiempo. Yo le estoy diciendo a los estudiantes de allá que cuando lo esté preparando me busque o me pregunte, pastor, ¿cómo ve este tema? ¿Qué le parece este tema? Y cómo voy. Yo con mucho gusto le puedo dar una ayuda. A todos ustedes les di mi correo electrónico. Si usted ya tiene un esqueleto formado, una idea, me lo hace attachment, yo se lo puedo revisar y le devuelvo si está bien y siga adelante, etcétera. Entonces, no estoy aquí todo el tiempo, pueden acercarse a la pastora y preguntarle también o a su pastor cómo va el bosquejo, ¿no? Y también eventualmente pues llamar a los pastores suyos y decirles que ustedes están listos ya para tomar una predicación y darla ahí en frente de la iglesia, pero en este contexto es mucho más sencillo, ¿verdad? No hay... Ya predicó en la iglesia. ¿Ve? Y en domingo. ¿Ve? Santo Dios. Entonces, si en un contexto así más cercano es muy fácil, más fácil, cuando ya tengo un poco más de público. Compartir tantito de esto que dice Lorena. He ido aprendiendo en todas estas clases, para mí son muy importantes, ¿verdad? En esa semana el Señor me ministró referente a la intercesión. Y yo dije en mi mente, no con mis palabras que se oyeron, ¿verdad? En mi mente dije, Señor, si tú un día me dieras la oportunidad de llevar un mensaje a tu iglesia, yo llevaría esto. Mm, Pero en mi mente para mí misma. Y en ese mismo día, de la noche que fui a la otra clase que yo tengo miércoles, tenemos oración antes de la clase. Me dijo la persona que está encargada de la vigilia del viernes, me dice, hermana Carmencita, ¿puede traer la palabra referente a la oración? Me dijo ella, está bien, me quedé yo así. Rápido pensé como es muy pronto, ¿verdad? claro. El viernes, es muy pronto. Pero seguí caminando cuando me encontré con el pastor y me dice, hermana Carmencita, ¿puede traer el viernes la palabra referente a cómo buscar al Señor? Mm, Dije yo, no más dudas. Es lo que claro. me diste hoy. Y es estar sensible a esos detalles, ¿no? Porque Dios le impacta de una u otra manera. Alguien te dice algo, miras algo, ves una predicación en la televisión, qué sé yo, un libro, leyendo la Biblia y Dios te dice, ahí está, eso es lo que tú tienes que Y lo que compartir. me impactó mucho, porque estamos aprendiendo, ¿verdad?, que es la importancia de buscar al Señor y la Ujú. alianza del Espíritu Santo. Cuando iba el viernes, que ya iba preparada para llevar el mensaje, en el camino que iba orando todavía, me hace sentir el Señor que yo no voy a predicar el miércoles, que lo voy a hacer el domingo para toda la iglesia. Wow, Y no sé cómo, qué pero bueno. así fue. No sé si Dios lo hizo tiene. los planes pero todo lo que Dios quiere es que uno tenga un corazón dispuesto a lo que tú me pidas, Señor. Y si somos fieles en lo poco, Él nos va a llevar más para allá, ¿no? Entonces, prepárate como buen soldado, le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Entonces, en la lectura, en la predicación. Entonces, es una buena práctica, sobre todo si Dios le está impactando de algo, ¿verdad? Nos está hablando sobre un tema o sobre un versículo en particular. No solamente digamos, ay, qué lindo, el Señor me habló de esto, sino que tratemos de ver qué es lo que Dios quiere y empezamos a desarrollarlo en un tipo de sermón
y nos vamos a dar cuenta que ahí hay un tesoro que Dios nos quiere poner. Así que, Yo tengo una pregunta, pastor. ajá. ¿Es bueno poner muchos versículos? Hay pastores que he oído que... En la siguiente clase, que es la número 7, una de las, incluso es una de las preguntas que aparecen en el quiz, dice que cuando usted haga un sermón, no debe emplearse más de 2 o 3 textos para apoyar cada parte, porque se puede convertir su sermón en una cantidad excesiva de pasajes. Entonces, lo que va a estar pasando es esto: busque tal y la gente va para allá, y busque para allá y la gente va para allá, o está con el teléfono, que es la nueva tecnología, pero es demasiado vaivén, ¿no? Es demasiado, lo cual es una tendencia muy normal al predicador novicio, al que empieza. Dice, no, yo voy a llenarlo de versículos para llenar el esqueleto. Eso no es la idea. No es la idea, porque es como estar leyendo. Yo no quiero oír una concordancia, que usted me dé una concordancia, para eso la puedo yo buscar, ¿no? Usted me dice, y le digo yo, eso es una concordancia lo que fuimos a oír. Yo quiero oír a un predicador que sí usa versículos bíblicos para exponer ideas que Dios ha impactado en su corazón, que interprete, que me comunique la palabra para que yo también la entienda, ¿sí? Y sea una palabra que edifique la iglesia, ¿no? En ese sentido, el número de textos, 2, máximo 3, si es necesario. Entonces, imagínense que si usted tiene un sermón de 4 divisiones, por ejemplo, ya tiene un versículo o 2 de introducción del tema, y si tiene 4 puntos y le pone 3 versículos a cada punto, está hablando de 12, para que tenga una idea, más el que introdujo son 13. Y si se le ocurre en alguna subdivisión poner otros versículos, pues ya se vuelve excesivamente muchos textos, ¿no? Otra de las cosas que llega uno a tener la habilidad y la tendencia es mencionar pasajes sin que nadie los busque, que son, por ejemplo, muy conocidos, ¿no? ¿Verdad? Esa es una forma que usted no necesita. Busque Juan 3:16, pues, ¿verdad? Si la persona los puede leer, ¿no? Como decir el que está predicando, que los lea, que los tenga ahí. Bueno, yo personalmente, en mi bosquejo, yo pongo mis versículos ya escritos, ¿verdad? Por la práctica de la tecnología con un procesador de palabras, un word processor. Usted copia y copy-paste, lo copia y lo imprime. Y entonces, 2 cosas buenas, que no me pierdo, porque si me pongo a buscarlo y ya lo tengo yo acá, y me ayuda mucho tenerlo para saber qué es lo que voy a leer. También yo más o menos sé qué es lo que voy a leer y lo leo de mi bosquejo en vez de... Pastor, tengo una pregunta. Perdone, otra cosita, hay iglesias que el predicador o el pastor le da todos los pasajes y los proyectan en una imagen ahí en la pared, en la pantalla, para facilitar precisamente a la membresía, a los oyentes, de que anden en el ojerío ese. Y entonces, cuando el pastor ya dice, vamos a, como dice tal, ¡pum!, el versículo, el que está controlando el PowerPoint lo proyecta directamente. Eso ayuda mucho. Es muy usual verlo en iglesia americana, y eso a los hispanos no lo hacemos por alguna razón, pero es excelente porque es visualizado en pantalla gigante, ¿no? Sí, Héctor. Sí, el pastor me pidió que predicara este domingo. Nada más que el tema que quiero llevar es acerca de los frutos que debemos dar como creyentes. Y quería usar como Gálatas. texto base, o tenía Salmo 1:3. Como el joven que está plantado, ajá, sobre ríos, bueno, será como algo plantado junto a aguas de, ajá, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo okay. lo que hace prosperará.
Bueno, ahí sería el tema ser fructífero, porque no me habla de cuáles son los frutos, ahí no habla de ninguno. Es yo diría que es una cualidad más que una sustancia, porque cuando usted va a hablar del fruto del Espíritu Santo de Gálatas, entonces sí se define en 8 categorías, ¿no? Amor, paz, paciencia. Entonces ese sería más expositivo, uno por uno. Pero en el caso del Salmo 1, versículo 3, habla de ser fructífero, no de los frutos, porque no dice qué fruto da, ¿verdad? Y no es muy específico. Lo que sí me dice es que el que medita de día y noche será como un árbol que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Está hablando de una calidad, no de un producto. Entonces, si lo enfocas más sobre la característica de ser fructífero, más que dar fruto, ¿sí? ¿Pienso o no? Sí, bueno, por ejemplo, la idea que tenía era esto, por ejemplo, el tema era árboles que dan frutos. Ajá. Ese era mi tema. Como primer punto era todo árbol da fruto. Y mis subdivisiones era, por ejemplo, los frutos que dábamos antes de venir al Señor, que era lo que hacíamos en el mundo, por ejemplo, después de estar en Cristo. Yo me inclino que usted debe ir para Gálatas un poco, Gálatas. donde habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, y hace un contraste. Antes de Cristo, ¿qué era lo que producíamos? Obras de la carne. Ahora en Cristo, el Espíritu Santo nos da su fruto. Hay 9 diferentes formas que el fruto del Espíritu se manifiesta en el creyente, y hay como 25 cosas que habla Pablo en el contexto, que habla de las obras de la carne, lo cual ni siquiera es un fruto, es un fruto malo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? En ese sentido. Yo diría que está bien si usas el asunto del Salmo 1, hablando de fructificar y especificar el sermón sobre qué fruto es el que debemos dar, ¿no? Entonces, pienso que anda más o menos por ahí, ¿no? Aunque el 1.3, si es textual, lógicamente, pues va a tener que hacerlo muy analítico, hacerle preguntas y y dentro de esas puedes entrar entonces en el pasaje del fruto del Espíritu Santo ahora y las obras AC y DC. Muy bien, vamos a orar y ser despedidos. Padre bendito, gracias en esta noche por este lindo tiempo de estar compartiendo aquí y aprendiendo sobre el tema de cómo llevar mejor el Evangelio y la palabra tuya, y que nos des las herramientas y la habilidad para que con denuedo prediquemos el Evangelio a los que no conocen de ti, y a los que te conocen también podamos edificar su vida espiritual en el conocimiento y la doctrina de tu bendita palabra. Señor, guárdanos de camino, llévanos con bien a casa, que la presencia tuya inunde nuestras vidas, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén y amén.